un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un... Un saludo muy especial a quienes han aceptado la invitación a conectarse con la filosofía y el pensamiento en medio de este nuevo espacio de encuentro, debate y estudio impulsado por esta red, por la red Foucault la Web Latinoamérica. Yo soy Constanza Serratore, profesora de filosofía de la Universidad Nacional de San Martín e investigadora del Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires. La Red Foucault en la Web Latinoamérica es una iniciativa creada y soportada por investigadores e intelectuales del CIF CONICET de Buenos Aires, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uniminuto de Colombia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Austral de Chile, la Universidad Central de Quito, Ecuador, la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Unicinos, la Universidad Estadual de Campinas de Brasil, la Universidad de la República de Uruguay y la Universidad Nacional de San Martín. En esta ocasión nos reunimos para continuar pensando los problemas del presente desde las herramientas teórico-metodológicas que nos ofrece la filosofía. Hoy seguiremos con una provocación que se titula La pedagogía institucional y para ello nos va a acompañar el profesor Armando Zambrano desde Colombia. Recuerden, por supuesto, que pueden seguir la información de este seminario titulado Ontologías del Presente y el resto de las actividades de la red a través del canal de YouTube, de la página de Facebook, del Instagram y también del Twitter, todos llamados Foucault Latinoamérica. Nos apoya en esta sesión en particular el Laboratorio de Investigaciones en Ciencias Humanas radicado en la Universidad Nacional de San Martín de Argentina, representado por la profesora, doctora y directora Silvia Grimberg. La directora del laboratorio, Silvia Grimberg, está con nosotros y nos va a dirigir unas palabras y le agradecemos profundamente que nos pueda acompañar en esta ocasión. Silvia, por favor. Bueno, solo gracias, Constanza, gracias por la invitación y por haber creado y contribuido a crear esta red en medio de estos años que han sido tan particulares y que más necesitábamos reunirnos, juntarnos a pensar y sin duda, en ese caso con más fuerza, Foucault se volvía tan actual, ¿no? Así, o contemporáneo. Así que primero felicitar, me alegra que podamos ser parte de esta iniciativa, que de hecho viene acompañando diversos momentos en que nos hemos encontrado con los temas Foucaultianos en América Latina, así que creo que este es un espacio, diría más, para fortalecer esa producción cada vez más robusta que hay desde América Latina y en América Latina en torno a la obra de Michel Foucault. Así que con eso solo quiero felicitar y nada, dar por inicio por esta jornada, este seminario, y bueno, y que vengan muchos más, y desde ya estaremos desde el ONSAM y desde el LICH contribuyendo, aunque sea con un granito de arena, a que esta red crezca, se fortalezca. Así que eso, muchas gracias, Armando. Vale, gracias. ¿Cómo sigue? Silvia. Parece que sigue Constanza. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias por acompañarnos. Como vos decías, en efecto, la red se ha convertido, como decía Óscar también, en el prólogo, en las preliminares a la reunión, se ha convertido en un espacio para dialogar entre intelectuales, entre académicos, en principio latinoamericanos, pero también hemos tenido la oportunidad este año de hacer una discusión abierta, ¿no?, al océano y dialogar América con Europa, y ha sido también muy productivo. Me parece que traerlos a
a discutir en nuestros términos y en nuestros terrenos también ha sido muy productivo. Y bueno, aprovecho la oportunidad, antes de darle la palabra al profesor Óscar Pulido, para anunciarles que el año que viene, probablemente en marzo, comencemos con una actividad que va a tener como protagonistas al profesor Edgardo Castro, al profesor Timothy Campbell y al profesor Roberto Espósito, quienes van a discutir alrededor de la cuestión de biopolítica e institución, de modo que seguimos pensando. Muy bien, Óscar, te agradezco mucho, le agradezco mucho a Silvia y le doy la bienvenida también al profesor Armando Zambrano y te paso la palabra. Gracias, Constanza. Buenas tardes para todos y todas. Soy Óscar Pulido, profesor de la UPTC. Es una inmensa alegría poder concluir las actividades del 2021 de la Red Foucault en la web Latinoamérica con una problemática que nos permite pensar las relaciones entre educación e institución. Y teniendo en cuenta que este año en las discusiones hemos podido leer y trabajar algunos de los textos del profesor Espósito y también con la perspectiva crítica y propositiva de los profesores Edgardo Castro y Constanza Serratore sobre el campo de la institución. Hoy pues es muy gratificante para mí y lo digo con mucho afecto de poder invitar al profesor Armando Zambrano, tenerlo aquí con nosotros para hacer esta provocación, como lo planteaba Constanza, sobre la pedagogía institucional en las ciencias de la educación. El profesor Zambrano ha sido un profesor muy cercano a la UPTC, profesor de la maestría y del doctorado en educación de la UPTC, y por eso esta relación de afecto, de trabajo que hemos venido construyendo, pues le agradecemos hoy su presencia aquí en nuestra red y para poder discutir un tema, digamos que a los que estamos en el campo de la educación, de la universidad, de la escuela y de las relaciones con la filosofía, pues nos interesa muchísimo. El profesor Zambrano hizo sus estudios de licenciatura y maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad de Lumière Lyon II y también el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de París 8. Ha sido profesor de pedagogía, digamos, y quiero hacer énfasis en eso, profesor de pedagogía y también teórico de la pedagogía, de la filosofía de la educación y de las ciencias y ciencias de la educación en algunas universidades colombianas como ICESI y Santiago de Cali, que ambas ubicadas en la ciudad de Cali, Colombia. Ha sido profesor invitado en los doctorados en Ciencias de la Educación de la Universidad del Cauca, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Universidad de Caldas y de la Tecnológica de Pereira. Ha sido autor de los libros Didáctica, Pedagogía y Saber, La Escuela y la Relación con el Saber, Sentidos, Sujetos y Aprendizajes, Formación, Experiencia y Saber, Los Hilos de la Palabra, Pedagogía y Didáctica. Philippe Merieux, pedagogo, aprendizaje, filosofía y política. Autor de artículos en revistas especializadas, colaborador constante de la revista Praxis y Saber de la UPTC y actualmente es asesor pedagógico de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca. El profesor Armando, pues aparte de esta hoja de vida, también les quiero contar a los que están presentes y van a escuchar después la conferencia, pues él trabajó cercanamente con el pedagogo Philippe Merieux, que es uno de los pedagogos contemporáneos, diría yo, más importantes y, digamos, trabajaron de la mano, han venido construyendo una perspectiva muy significativa de la pedagogía y esperamos que esta conferencia pueda llenarnos de elementos para reflexionar sobre la pedagogía institucional. Entonces el profesor Zambrano tendrá un tiempo entre 45 minutos a máximo hasta una hora para hacer su disertación, presentarnos las ideas generales sobre la pedagogía institucional en las ciencias de la educación y luego tendremos un momento para dialogar con él a propósito de las preguntas que surjan digamos, en la sala que estamos hoy conectados. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Paso la palabra al profesor Armando Zambrano. Un gusto, Armando, tenerte aquí. Un abrazo muy especial y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, apreciado Óscar. Pues a ustedes todos y todas,
Muchas gracias por la invitación. Creo que este es un espacio que le alegra a uno la vida en medio de la pandemia y en medio del encierro del rostro. Es un espacio que nos invita, bueno, a pensar un concepto, en este caso el concepto de institución, concepto muy potente en lo que se conoció en los años 60 como el movimiento contraescuela, digamos, el movimiento que va a pensar desde otra perspectiva el concepto de escuela a través del concepto de institución. Pero para situar lo que se conoce como pedagogía institucional, que fue un gran movimiento que antecede a mayo del 68 y que luego se integra a las ciencias de la educación, es importante pensar, digamos, situar el nacimiento de la contraescuela en algunas experiencias europeas muy importantes. Y luego, digamos, analizar, compartir con ustedes los elementos centrales de dónde nace toda esta idea de pedagogía institucional, cuál es el lugar de la institución en dicha pedagogía, cómo se alimenta ella y de qué fuente se alimenta ella en la tradición de las ciencias humanas, y posteriormente confrontarla con lo que se conoce como la disciplina de la República, las ciencias de la educación. Digamos que a diferencia de nuestros países en América Latina o particularmente el caso de Colombia, las ciencias de la educación es la disciplina de la República para pensar los asuntos de la educación, aspecto, digamos, que en Colombia todavía no se ha logrado situar como una disciplina de la República. Bien, voy a comenzar entonces para entender lo que antecede a esa idea de contraescuela con algunas experiencias que son muy importantes, fueron muy importantes para nutrir el concepto de institución en la pedagogía institucional. El primer referente se encuentra en la Unión Soviética, particularmente con los trabajos de Makarenko. Makarenko va a producir una serie de textos importantes, dos de ellos sobre todo van a mostrar o muestran sus ideas pedagógicas. El primero es el poema pedagógico y el segundo, los banderones sobre los torreones. En estas dos obras, el pedagogo ruso va a mostrar lo que fue para él el experimento de la organización de una teoría pedagógica contraescolar. Y esa pedagogía contraescolar se situará sobre la idea de las colonias que en el campo de la Unión Soviética, lo que fue la Unión Soviética en su idea socialista, va a trabajar los siguientes aspectos. El primero es que el grupo sustituye la individualidad burguesa, es decir, introduce la idea de grupo, pero no tal como lo conocemos en la idea liberal o en la idea católica, mejor, de nuestro tiempo. En segundo lugar, él va a plantear que el grupo posee una función de integración. En tercer lugar, él dirá el grupo se opone a la influencia del exterior, pues permite que cada uno tome conciencia sobre la responsabilidad y acepte las leyes del grupo. Otro elemento es que el niño es a la vez juez y crítico de la norma que nace del grupo y respecto de la posición normativa exterior. Digamos que estas características de la pedagogía de Makarenko va a plantear unos principios pedagógicos. El primero es que a través de la colonia surgen los preceptos de la tesis 10, es decir, las colonias, la idea educativa de Makarenko retoma la tesis 10
del manifiesto del Partido Comunista que dirá: la educación debe combinarse con la producción material. En 1918, el Estado socialista retoma la tesis 10 y la va a plantear en los siguientes términos. Y esto será clave para el trabajo de Macarena. El trabajo productivo colectivo debe a la organización de la vida escolar en conjunto asegurar la educación de los futuros ciudadanos de las repúblicas socialistas. Es decir, que en Makarenko la idea de grupo no es algo que viene de afuera organizado, sino que se organiza a partir de la conciencia y las necesidades sociales y los intereses, digamos, de la idea suprema del Estado socialista. Por eso, la disciplina se entiende como algo consentido libremente y es producto de la ley adoptada por el grupo. Digamos que hay una conciencia importante del sujeto a través del grupo, el sujeto se realiza a través del grupo y el grupo se dicta sus propias normas. Y esto va a ser muy importante toda vez que ella alimentará, se va a ver reflejada en otras experiencias pedagógicas, por ejemplo, todo el trabajo de Freinet en los años 50. La segunda gran experiencia es la que encontramos en Blonsky, quien fue expulsado de la Unión Soviética durante la dictadura estalinista. Es decir, Blonsky dice, para formar a un sujeto hay que realizar una crítica muy fuerte a la organización de las clases tradicionales. Es decir, el tiempo no puede ser regulado tal como se regula en la producción capitalista. El tiempo no tiene horario, es algo extendido dependiendo de la importancia y de las necesidades y de la conciencia del sujeto niño en función de su realización como sujeto. En segundo lugar, él va a criticar poderosamente la organización de las materias. Es decir, que la educación no pasa por un tiempo regulado y menos por la organización segmentada de las materias. Dice Blonsky, o decía, toda segmentación es una negación del sujeto. Toda segmentación es una forma de control sobre el sujeto. Toda segmentación de las materias enseñables son formas ocultas de gestión de la subjetividad. En tercer lugar, va a decir, tampoco existirá un nivel de desarrollo. Es decir, el sujeto no puede fabricarse tal como lo conocemos en las pedagogías liberales o las pedagogías católicas, tal como lo conocemos hoy. El desarrollo de un sujeto se produce a partir de la confrontación con sus propios deseos, sus propios placeres y sus propios descubrimientos a través de la experiencia colectiva. Un adulto puede aprender a la par con el niño y el niño puede aprender a la par con otros. El saber es un organizador de la subjetividad y un organizador del sujeto en esta instancia del grupo. Y sobre todo va a insistir en no centrar la escuela en un trabajo puramente intelectual. Hay otras dimensiones, hay otros espacios de saber que son fuertemente poderosos para la constitución de ese sujeto
lo que él llamará un sujeto de felicidad. Y por lo tanto, dirá el rechazo del trabajo normal debe darse en lo que instituye el grupo. Otra tradición, una tercera tradición, tiene que ver con las colonias libertarias en Alemania, sobre todo en Alemania occidental, en Berlín. Allí aparecerá como respuesta, digamos, al desarrollo del trabajo del grupo como instituyente, aparecerá la idea del profesor compañero. El profesor compañero que será de una u otra forma estará en igualdad de condiciones frente al niño, no supondrá un poder absoluto sobre el niño, descubrirá él mismo a través de la experiencia de estar con el niño los fundamentos de la propia ley, es decir, de la ley que se da en el grupo a través de esa relación muy cercana profesor-compañero. Luego hay una experiencia que nace de las colonias libertarias en Alemania y que se conoció como las boutiques de los niños. Y entendamos las boutiques de los niños no en el sentido comercial del capitalismo contemporáneo. Las boutiques son espacios, se entendían como espacios donde asistían los hijos de aquellas, digamos, asistían niños que se confrontaban ante el autoritarismo de la escuela prusiana. Esta idea va a trabajar, o esta experiencia trabajará el antiautoritarismo. Y significa ellos una pregunta que se formularon los inspiradores de estas boutiques, pregunta que me parece que es fundamental. ¿Es aconsejable escolarizar al niño? Una pregunta que me parece fundamental en la idea que desarrollará posteriormente la pedagogía institucional. Luego aparece esa gran experiencia en Gran Bretaña con Neil, los libres niños de Summer Hill. Es una experiencia que crea Neil para acoger a los niños con fuertes dificultades y que eran expulsados de las escuelas tradicionales. ¿Cómo hacer para que el niño a través del grupo pueda propiciar su propia vida? Es decir, ¿cómo puede el grupo clase lograr que el niño propicie, encuentre lo que él mismo deseará y que no sea objeto de una imposición de la norma instituida e instituyente desde afuera? Es decir, es una forma de contestar el principio social de la represión de la sexualidad. Es decir, hay un rechazo del principio de placer y el principio de realidad. Recordemos que para la sociedad capitalista, estos dos principios permiten explicar el trabajo, el producto del trabajo que será analizado a partir del principio de placer y el principio de realidad. Neil afirmaba que el adulto no representa ante el niño un jefe autoritario, sino un par respecto a ellos. Y entonces aquí esta experiencia pues creará, digamos, unos dispositivos donde cada uno es consciente
frente a la ley que ellos mismos se dan, a las normas que ellos mismos, los niños, producen y donde el adulto queda en el plano de la observación. Generarán las asambleas semanales, generalmente eran los sábados en la noche. Aparece la idea de autogestión, que será clave luego para la pedagogía institucional. Se producirán los grandes debates donde se fijarán las normas que el grupo se da en las asambleas generales. Y además, el niño tendría el poder o tiene el poder de dotarse del mejor gobierno, es decir, el gobierno que ellos consideran debe actuar en eso que se llama institución escolar. La experiencia de Sumergil, curiosamente, va a ser organizada para niños de familias pudientes que no aceptaban, no entraban, no tenían cabida en la institución formal. Una sexta experiencia es la escuela de Barbiana. El sacerdote Lorenzo Milani en Italia va a abrir una escuela para aceptar a los niños expulsados de las instituciones, digamos, oficiales. Y entonces, don Lorenzo Milani dirá lo mismo que Blonsky: no hay niveles, no hay grados, el trabajo orienta la acción educadora, durante 2 horas se lee el periódico todos los días, el aula de clases a la vez el restaurante escolar, no hay cuaderno de notas, se aprende lo que el niño necesita, no lo que le impone la sociedad. Llega esta experiencia, curiosamente, desaparece en 1967 con la muerte de don Lorenzo Milani. De ahí nace un libro muy importante que es, digamos, interesante para comprender el concepto de institución y cuyo título es Cartas a una maestra. En los años 40, los años 50, aparece todo el trabajo, bueno, antes, el trabajo de Célestin Freinet en Francia. Este maestro de pueblo crea lo que se llama, impulsa la educación, la escuela cooperativa en el marco de la escuela nueva. Y él se propone desarrollar a partir del grupo la organización de la correspondencia intraescolar, la imprenta escolar, la dotación, digamos, el dictado de normas por parte del grupo. Las clases son un medio de socialización a nivel del grupo y del contexto de la clase. Hay todo un trabajo de análisis sobre las implicaciones del niño y sus deseos de trabajo, es decir, que él mismo se dé cuenta y desee, que pueda desear aquello que quiere lograr y que quiere hacer. Y de esta experiencia del movimiento cooperativo, que es un movimiento contra escuela, aparecerá en un psiquiatra, Fernand Deligny, una idea que curiosamente nace de un hospital psiquiátrico. Ese hospital psiquiátrico se encuentra en Armentières, en Francia, y él va a modificar en ese hospital los pabellones de adolescentes donde llegaban los delincuentes psiquiátricos, donde se ubicaban los psicóticos, los va a transformar en un espacio de educación cuyas normas las dictaban los mismos enfermos. Curiosamente, en un hospital psiquiátrico nace, en el caso francés, la idea de una contraescuela que será retomada
posteriormente por Jan Uri, un psiquiatra muy importante, maestro de Félix Guattari, promoverá lo que él mismo le lanza a su hermano Fernando Uri como pedagogía institucional. La historia aquí rápidamente es que, al igual que la cura, que se abre tanto en el psiquiátrico de Ligny como en el Hospital de la Borda y el Hospital de Lucer, dos hospitales psiquiátricos importantes, la cura no comienza en el enfermo, sino en la institución. Jean Uri planteará que la cura no está en el sujeto enfermo, sino la cura se encuentra en la relación instituyente-instituido entre enfermo y cuidador, entre enfermo y enfermero. Y para ello creará todo un dispositivo de trabajos de grupo que estarán dirigidos a la toma de conciencia sobre la libertad del enfermo. El enfermo puede decidir responsablemente en qué momento salir del hospital psiquiátrico y en qué momento volver a entrar al hospital psiquiátrico. Y curiosamente, Guattari y Jean Uri van a incorporar el mundo exterior a través de las siguientes figuras. Invitarán a poetas, invitarán a prostitutas, invitarán a artistas, invitarán a campesinos, invitarán a gente del común a convivir, a estar, a intercambiar con el enfermo. Y el enfermo, a través de esa relación con el no loco, descubrirá su situación y entrará en un estado de conciencia que le permitirá decidir en qué momento entrar, en qué momento salir. Pero sobre todo, Jean Uri y Guattari crearán lo que se llama el campo de la autogestión. Autogestión en la conciencia del enfermo, que a través de las asambleas de grupo pueden decidir la disposición del hospital, la disposición de la cura, la intervención en la cura, el momento de la cura, el silencio en la cura, etc. Curiosamente, del hospital psiquiátrico, sobre todo en la experiencia de Jean Uri y Félix Guattari, nacerá de la enfermedad una nueva forma de ver a la pedagogía. Y esto es importante, dado que la pedagogía, desde sus inicios clásicos y particularmente en sus desarrollos ilustrados, se tradujo en un dispositivo normalizador, en un dispositivo moralizador, en un dispositivo disciplinario, en un dispositivo organizador de la vida, productor de subjetividad, fabricador de sujetos. Y la contraescuela, que nace en la perspectiva de Guattari, de Ligny y de Jean Uri, lucharán contra esta forma de escuela, contra esta forma de entender la organización de la vida de los sujetos en los espacios donde ellos se realizan. De esta experiencia psiquiátrico de Montalbán, sobre todo de Montalbán, y del psiquiátrico de Santana Albán, surgirá un grupo antes de mayo del 68 que venían de la psicoterapia y que comienzan a explorar el campo de la autogestión y descubren que la autogestión
puede ser llevado al espacio escolar. Y la autogestión llevada al espacio escolar la entienden como un estado de conciencia, de lucha y sobre todo de subversión de la norma instituida. ¿Significa esto, digamos, en la línea cronológica de el surgimiento de la pedagogía institucional, que el hermano de John Ury, Fernando Ury y Ana Vázquez, creo que era argentina Ana Vázquez, van a organizar toda la idea de pedagogía institucional y lanzarán unas definiciones. Por ejemplo, voy a leer para Vázquez, Fernando y Urí, para Ana Vázquez y Fernando Urí, dicen, también llamamos instituciones a lo que instituimos. La definición de los lugares, de los momentos, de las situaciones, de cada uno de acuerdo con el nivel de comportamiento, es decir, de acuerdo con sus posibilidades y funciones. Servicios, puestos, responsabilidades, roles, presidente, secretario, tesorero, los ritos que aseguran la eficacia, las diversas reuniones, los equipos de clase, etc. Lo que aquí se define es una actividad creadora de instituciones. Una actividad instituyente. Es la actividad instituyente del maestro. En último término, se enuncia la actividad instituyente de los alumnos. Tiene lugar en el seno del Consejo Cooperativo, en el puesto que esta reunión posee para poder crear nuevas instituciones, para institucionalizar el medio común de vida. Y de esta idea de institución, que curiosamente se recoge de los planteamientos que se desarrollan en la cura, en el psiquiátrico de Montalbán y Laborda, hay un rescate del concepto de institución que había sido dejado atrás por las ciencias humanas, particularmente la sociología, etc. Pero de esta idea de pedagogía institucional, vuelvo y repito, se centra en la autogestión y ahí aparecerán unos actores muy importantes. Por ejemplo, aparece Georges Lapasada, aparece René Lojo, aparece Ramies y otros, quienes se situarán en París 8, que fue la universidad que les creó a los rojos, como lo dijo el general de Gaulle, para que calmar los espíritus de rebeldía de mayo del 68. Recordemos que esa es la Universidad Mundo, es la universidad de los rojos. Allí estuvo Foucault, estuvo Lacan, estuvo Deleuze, etcétera, etcétera. Allí, en una crítica al concepto de institución, Georges Lapasada, uno de los grandes teóricos de la pedagogía institucional, definirá la institución de la siguiente manera: llamar institución al procedimiento que apunta a actualizar en los grupos este nivel oculto de su vida y su funcionamiento. Institución al procedimiento que apunta a actualizar en los grupos este nivel oculto de su vida y su funcionamiento. Con estas experiencias, con esto que acabo de, digamos, de trazar, entonces la institución aparece como en dos registros: el registro oficial y el registro crítico, el registro de resistencia, el registro de contraoficialidad. Ese registro nacerá entonces a partir
de la constitución del grupo que puede dividirse, puede entenderse en dos perspectivas. Un grupo organizado desde afuera, es decir, institucionalizado por la ley del Estado. Y el grupo constituido internamente, un grupo que se da a sí mismo su propio gobierno, grupo que lleva a cabo una serie de prácticas, que se enfrenta, se confronta a lo instituyente, a las acciones institutivas. Por ejemplo, se analiza en la institución no es la escuela en sí misma, la escuela es un espacio donde ocurren experiencias de institución. Esas experiencias son, por ejemplo, los lugares donde unos y otros comparten. La institución es el gesto y el ritual del profesor. La institución es el tiempo regulado. La institución es los textos y los programas que se enseñan. La institución es el espacio de poder y de administración del espacio escolar. La institución son los lenguajes de unos y otros frente a la norma instituida. La institución es un conjunto de prácticas ocultas que van promoviendo una cierta docilidad en los sujetos. De estas dos formas de grupo, lo institucionalizado en el orden del Estado y lo instituido a partir de la conciencia de los individuos en el grupo, aparecerá la escuela en dos órdenes. La escuela libertaria, que conocemos en la tradición de Makarenko, en la tradición de Blonsky, en la tradición de la libertaria alemana, en la tradición de las boutiques de niños, en la tradición, en la experiencia de Sumergil, de Neil, en la experiencia de Barbiana, de don Lorenzo Milani, y en la experiencia de Frenet y todo el grupo institucionalista. Y por el otro lado está la escuela oficial que instituye los actos, las prácticas, instituye la misma acción, instituye la autoridad, instituye las formas de gobierno, instituye las prácticas de hacer, de pensar y de decir, instituye las formas de gobierno del cuerpo, instituye la obediencia, instituye los modos de intercambio de los sujetos, etcétera, etcétera. Es decir, la escuela oficial, la idea de escuela oficial es instituyente de la vida de los sujetos, instituye la vida de los sujetos, se adentra en el alma del sujeto y es productora de subjetividad. Pero en la idea de escuela libertaria, la que mejor ha trabajado el concepto de institución, vemos todo el desarrollo, el papel que jugó la antipsiquiatría en el caso de Guattari, en el caso de Urgui, en el caso de Deligny, etc. Esta idea de antipsiquiatría estará dirigida a la cura a partir de la conciencia y la decisión libre del sujeto de asumirse como enfermo o de romper su rol como loco. Y se opondrá a esa idea que considera que la revolución es buena y que los locos no son necesarios. Para la psiquiatría, la antipsiquiatría, el loco es producido por la sociedad, es producido por todo el agenciamiento normativo, por todo el agenciamiento de los dispositivos que controlan la vida del sujeto. Y en esa medida, entonces, digamos que la pedagogía institucional se lanzará al análisis de lo instituido y lo instituyente.
instituido como las normas que se dan los propios grupos, los propios sujetos, y cómo ellas se instituyen a partir de las discusiones, de las asambleas, de las controversias, de las propias formas de gobierno que cada microcomunidad elige. Allí será importante el análisis del otro. El concepto de otro, lógicamente, viene de la psicoanálisis, será ampliamente trabajado en la perspectiva lacaniana y luego será alimentado por la filosofía del otro. Por ejemplo, el concepto de otro en la tradición de Levinas, en la tradición de Yankelevich, incluso en la misma perspectiva de Paul Ricoeur. Al igual, al pensar el otro no aparece en la pedagogía libertaria como algo instituido, sino como algo que se va instituyendo en su devenir. El otro es la distancia radical frente a la norma, la capacidad que tiene ese sujeto de separarse de lo instituido, aun si él ha participado de esas formas de institucionalización, de esas formas instituyentes en la idea de una ley común en el grupo o una forma de gobierno en el grupo. Y a partir de ahí, de la condición del otro, del concepto de otro, de esa noción tan potente que ocupa un lugar muy importante en la pedagogía institucional, se podrán analizar las prácticas. Esas prácticas van a dirigirse en dos órdenes. ¿Qué instituye las prácticas y cómo las prácticas dominan el espacio de libertad de ese otro llamado sujeto? ¿Qué instituyen las prácticas? ¿La obediencia o la resistencia? ¿Qué instituyen las prácticas? ¿La libertad o la sumisión? ¿Qué instituyen las prácticas? Formas de organización siempre en creación, formas de creación y reorganización y de autogestión. Además, ¿qué dominan? Cuando en la pedagogía institucional que deriva en análisis institucional, trabajará en las escuelas formas de autogestión para que los sujetos sean conscientes de observar, de analizar los efectos de las prácticas sobre sus vidas y sobre la institución. En segundo lugar o en tercer lugar, un elemento importante es la acción del saber. Es decir, que el saber es algo que se produce en la autogestión, que se produce en la organización del gobierno, de las formas de gobierno que se da el grupo. El saber se produce en función de las necesidades e intereses de cada uno. Por lo tanto, no hay un saber establecido, no hay un saber prescrito, no hay un saber dosificado, no hay un saber dictado desde afuera. El saber será una práctica de libertad y siempre se convertirá en un analizador institucional. De esta idea de saber surgirán dos grupos muy importantes, uno situado en París 8, que recoge toda la tradición del psicoanálisis, de la psiquiatría, de la psicosociología, etc. Y otro grupo que está situado, o estuvo situado en la Universidad de París 10, que trabajará a partir de Michel Foucault y a partir de Lacan. En París 8 se sitúa el grupo que trabaja las prácticas de saber en autogestión, grupo que hace una crítica contundente a los trabajos de Bourdieu.
¿Cuál es la crítica hacia Bourdieu? Bourdieu planteaba a través del hábito que las prácticas son determinantes en la posición, en el juego, y determinan, digamos, al sujeto en relación con las reglas. Y las reglas son determinantes en la acción y en la posición del sujeto. En París 8, quienes se ubican, digamos, quienes hacen la crítica, plantearán que el saber no es eso, que el saber es ante todo un analizador que puede explicar la relación que mantiene un sujeto con el mundo, con nosotros y consigo mismo. Y por lo tanto, esa relación con el mundo, con nosotros y consigo mismo no se puede instituir desde afuera, sino es una construcción colectiva, es una construcción en el seno del grupo, es una producción de las formas de gobierno que el grupo de manera libre se dota. En esta perspectiva, digamos, uno puede situar el trabajo, el desarrollo de la pedagogía institucional, que inicialmente aparece como un movimiento pedagógico antes de las nacientes ciencias de la educación. Ahora miremos cómo se entiende la institución desde lo oficial, desde la ley republicana, desde el Estado. Antes de 1967, en la sociedad francesa no existían las ciencias de la educación, existían movimientos pedagógicos. Los primeros movimientos pedagógicos los encontramos en las pedagogías modernas, en las pedagogías activas, en la pedagogía por objetivos, en la pedagogía experimental, en la psicopedagogía, movimientos que iban al ritmo de las épocas y que trataban de luchar, cada uno desde su perspectiva, por explicar la relación sujeto-escuela y sociedad. En 1967, luego de unos intensos debates que duran más o menos 10 años, 1957-1967, el Estado francés convoca una comisión de intelectuales de la educación de todos los movimientos pedagógicos para instituir las ciencias de la educación como la disciplina de la República. Y las ciencias de la educación, entonces, al ser, digamos, al ser oficializadas, van a incorporar, por un lado, todo el ideal clásico de las disciplinas, la sociología, la filosofía, la antropología, de la educación, etcétera, para explicar esa relación sujeto, escuela y sociedad. Y a través de ella las prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje. Y será muy fuerte todo el trabajo de la sociología y de la psicología. Dos disciplinas absolutamente polisivas, dos disciplinas de control y de gobierno de los sujetos. Y del otro lado están los movimientos pedagógicos que fueron captados por la disciplina del Estado y de los cuales uno de ellos es el que hace el papel de contracrítica, es decir, crítica a la idea de el Estado, escuela, sujeto y sociedad. ¿Qué sucede con las ciencias de la educación? Las ciencias de la educación canalizan una idea formal de sujeto que se forma desde afuera a través de unas prácticas de normalización, unas prácticas de higienización, unas prácticas normativas que determinan y agencian de una u otra forma esa idea de sujeto. Idea de sujeto que estará ligada, sin discusión alguna, a una idea oficial de libertad y a una idea oficial de autonomía.
El niño va a la escuela para aprender su libertad y allí se le suspende, y esa libertad se le construye a partir de la organización de los saberes, de la organización del tiempo, de la organización de los niveles, de la organización de los grados, etcétera, etcétera. También este sujeto se produce desde afuera a partir de las prácticas de disciplinarización. Esas prácticas son de disciplinarización que están fuertemente incrustadas en el papel y rol de las ciencias, sobre todo de la ciencia moderna, y su didactación, el papel de la didáctica como una gestionaria de la disciplina en cada disciplina, el papel de la pedagogía oficial como la garante de la moral republicana, etc. El segundo elemento es las prácticas discursivas que subyacen a la acción escolar en relación con el sujeto alumno y con la sociedad. Prácticas que serán descritas en términos positivos, en términos de causalidad, en términos de narraciones, y que buscan de una u otra forma justificar el papel del Estado a través de las disciplinas oficiales y a través del espacio de investigación de las ciencias de la educación. Y hay, en esa idea de construcción del sujeto desde afuera, hay unas prácticas de fabricación de la subjetividad. El niño aprende a desear porque le imponen las disciplinas, no desea desde su placer, él desea desde afuera, se le traza su proyecto de vida, se le organiza su tiempo, se le va modelizando su pensamiento, se le va apartando de sus intereses, se le va alineando a intereses del mercado y no de su propia creatividad. Es decir, la pedagogía institucional, el concepto de institución en la perspectiva de la libertaria, tal como lo encontramos en la idea de Fernando Urí, de Ana Vázquez, de todos los pedagogos institucionalistas, será una lectura crítica contra esa idea oficial de la fabricación del sujeto, la fabricación de escuela y la fabricación de la sociedad. En esta perspectiva, digamos que hay una tensión muy fuerte y que uno podría, desde la pedagogía institucional, efectivamente comprender lo oculto de las prácticas que se dan en el ejercicio de institucionalización instituyente e institucionalizada. Y que la institución, entonces, son momentos ocultos donde el sujeto o lo que produce el sujeto es objeto de analizar. Es un objeto analizador. Es un objeto que sirve para analizar las transversalidades que se dan entre el paso de lo instituyente, lo instituido y lo institucionalizado. En esa medida, entonces, digamos que la institución son momentos ocultos, tensiones que se dan, formas de gobierno, formas de resistencia, crítica a los momentos de organización de la vida, resistencia frente a la conformidad de un sujeto para la producción. Esa idea de institución, lógicamente, encuentra un eco muy cercano a todos los trabajos de Michel Foucault, porque ellos se alimentan, se van a nutrir igualmente los trabajos de Michel Foucault, y será clave para mantener una crítica abierta a la locura de la razón, a la locura de la escuela, a la locura de los saberes, a la locura de la medición, a la locura de los formatos, a la locura de la gestión escolar, a la locura de las competencias, a la locura de toda esa parafernalia discursiva de control que emerge
después de los años 90 y que ha invadido la escuela y ha hecho de la escuela un lugar de obediencia, un lugar de docilidad, un lugar de no subjetividad, un lugar de sujeto conforme. Muchas gracias. Armando, muchísimas gracias por tu excelente disertación y colocarnos en este escenario de la pedagogía institucional y de todas las conexiones, tanto con la institución como con toda la tradición pedagógica y también académica, filosófica de los años 60, 70, incluso conectándonos con los 90. Muy interesante la situación. Ahora, en un segundo momento, como acostumbramos en el seminario, vamos a dar apertura a las personas que están en la sala. Pueden, digamos, abrir la cámara, hacer su pregunta, colocar en el chat de la sala su nombre para irlos nombrando acá para que hagan sus preguntas o sus comentarios y lo que les ha producido esta provocación, como nos planteaba al comienzo Constanza, sobre este ejercicio de un escenario que de pronto rompe un poco algunos de los elementos que veníamos trabajando en otros encuentros, pero que nos conecta con uno de los, no sé, de los sitios contemporáneos más interesantes a propósito de todo el tema de la pandemia, es la recuperación o por lo menos volver a pensar la escuela como una institución, la educación como lo institucional, el reclamo de lo institucional y demás. Entonces, los que quieran intervenir con una pregunta o un comentario para el profesor Armando Zambrano, pues en este momento podemos comenzar este espacio de intercambio y de diálogo. Puede ser a través de levantar la mano o de colocar la pregunta en el chat o eso. Vamos con Claudia, la profesora Claudia Pontón. Entonces, por favor, profesora Claudia. Muchísimas gracias, doctor Armando Zambrano. La verdad es que lo he leído muchísimo. Yo me disculpo porque me equivoqué otra vez de horario y entré un poco tarde, pero bueno, conozco su trabajo por lecturas y alcancé a escuchar la última parte de su intervención. Y siempre he tenido dudas, doctor. Le voy a comentar lo siguiente. Cuando yo hice una revisión bibliográfica sobre la conformación conceptual histórica y teórica del campo de la pedagogía en México en particular, yo trabajo en la UNAM, me encontré que hay un híbrido, que hay una mezcla muy compleja entre tradiciones. Identifiqué a la tradición francesa, que inicialmente ubicó con Durkheim, pero después con todo el desarrollo de las posturas institucionalistas y organizacionales, encontré la perspectiva alemana, ¿no? Con un enfoque muy vinculado a la recuperación de Dilthey a partir de los trabajos de Herbart y otros. Encontré también una influencia importante de lo que yo le llamé la perspectiva latinoamericana, no solamente con Freire y con Simón Rodríguez, ¿no? Sino algunos otros más. Y también identifiqué una perspectiva que yo le llamé anglosajona, particularmente con aportes de Dewey. Y no dejo afuera la perspectiva inglesa de Carey Kemmis, que trabajan sobre una ciencia crítica de la educación. Y lo que yo encontré fueron debates que se contradecían en algunas posturas, y los que más encontré contradictorios fueron entre la perspectiva alemana y la francesa. A mí me gustaría conocer su opinión con respecto a esto. Conozco el trabajo que tiene sobre la forma en cómo conceptúa la noción de saberes. Me parece que es central en el debate pedagógico y más cuando se habla de saberes didácticos y demás, pero sí me gustaría conocer su opinión con respecto a las diferencias que existen con la perspectiva alemana y el debate en relación a la autonomía científica del campo, de la pedagogía como campo, y particularmente lo que se trabaja en términos de la noción de sujeto, ¿no? A mí me gustaría saber por dónde lo está pensando usted, y le agradezco mucho la presentación y también sus publicaciones. Muy amable, doctor Oscar Pulido. Gracias.
Gracias, Gracias, profesora. mi profe Claudia. A ver, creo que es la misma preocupación que se inició en Colombia en el año 1999. Yo regreso después de vivir 10 años en Francia a Colombia. Bueno, paso primero por Ecuador. Trabajo allí en Ecuador en la Universidad Católica y en un proyecto importante de educación popular. Y regreso a Colombia y me encuentro con un grupo que ha sido muy importante, de la cual es parte integrante Oscar Pulido, un grupo de las prácticas pedagógicas. Y Armando Zambrano era Bueno, yo integrante. fui, ya no soy. Yo también ya no soy. 1999, y entonces en el 99 la creadora del grupo, la profesora Olga Lucía Zuluaga de Medellín, de la Universidad de Antioquia, se preguntaban por estas tradiciones, la alemana, la francesa y la anglosajona. Y a mí me pareció muy curioso que en América Latina no se conocieran esas tradiciones. Y no se conocieran porque en el caso colombiano, como en el caso mexicano, las expediciones alemanas y francesas para la constitución de los sistemas educativos y particularmente las escuelas normales fue muy importante. De hecho, de la experiencia alemana, pues nacerá la Universidad Pedagógica Nacional, si no estoy mal, Oscar. En fin, y me llamaba más la atención que de las ciencias de la educación en Francia solamente hubiesen leído un libro que fue muy mal traducido al español de uno de los padres fundadores de las ciencias de la educación en 1967 en Francia. Se trata de, ¿cómo se llama? Gastón, bueno, ahora se me olvida el nombre de este autor, cuyo título del libro era ¿Qué son las ciencias de la educación? Y habían leído, era un libro muy corto, en fin. Pero no se conocía la tradición de las ciencias de la educación. Allí orienté un seminario donde hice todo el rastreo, presenté qué son las ciencias de la educación, de cuándo se fundan, cómo se fundan, cuáles fueron los debates, cómo ella se vuelve la disciplina de la nación, asunto que había iniciado en 1908 en Francia, con todo el tema de las discusiones del laicismo, los movimientos pedagógicos de la escuela nueva, la pedagogía experimental, de la psicopedagogía, todo lo que fue la pedagogía institucional, desde luego, pero buscaban crear una disciplina de la institución, de la nación. Y entonces la denominaron en plural ciencias de la educación por una sencilla razón, porque entraron en el debate de si la pedagogía era una ciencia. Y lógicamente empezaron a analizar, a leer a los alemanes y leyeron también a los ingleses. Y encontraron que para los ingleses el concepto de pedagogía no era lo fundante, digamos, para pensar el hecho y el acto educativo. Para los ingleses el concepto central es el currículo. Currículo en los ingleses que recoge la tradición alemana de Dilthey y de la filosofía alemana de 1600 y que planteará que el currículo es ese trayecto que le permite a un sujeto partir para volver, circular en alguna medida. El concepto de currículo, esta idea inglesa, es muy potente por la filosofía, sobre todo la filosofía crítica que subyace en él. Los franceses también entraron en la discusión de si la pedagogía era una ciencia leyendo a sus propios autores. Se confrontaron, por ejemplo, con Durkheim, se confrontaron con otros padres de digamos, fundadores teóricos de la pedagogía, rastrearon todo lo que fue la pedagogía médica que surge en el finales del siglo XVIII, con los trabajos de la ortofonía de Víctor Segán y
bueno, ahora se me olvida el nombre de trabajaron todo lo que fue el análisis de la pedagogía en los grandes pedagogos, Pestalozzi, Froebel, etcétera, etcétera, en fin. Y ellos llegan a la conclusión de que la pedagogía no es una ciencia, no es la ciencia de la educación. Pero hubo un momento antes de la constitución de las ciencias de la educación que se conoció como la ciencia de la educación, y la ciencia de la educación realmente no era la pedagogía, sino el lugar de la psicología del desarrollo de la inteligencia. Y toda la idea de experimento, etcétera, etcétera. Luego aceptan que la pedagogía no puede pensar el hecho y el acto educativo, porque el acto educativo es muy complejo, y por eso entonces acuden a la filosofía, acuden a la sociología, acuden a la antropología y se dan cuenta que para explicar eso que se llama acto educativo hay una multidisciplinaridad. Y luego dicen, si eso es el acto, entonces ¿cómo vamos a explicar el hecho? Y encuentran algo que me parece muy bonito, y es que el hecho resume el tiempo de lo dado, el tiempo de lo vivido, el tiempo de lo organizado. Y entonces dicen, hay una disciplina que explica bien eso, que lo estudia, la historia de la educación, y algunos trabajos de sociología de la educación. Y entonces crean las ciencias de la educación, y al interior de las ciencias de la educación hay unos fuertes debates entre pedagogos y didactas. Los pedagogos son más dados, más inclinados a la filosofía de la educación, digamos que son los filósofos de la educación, los filósofos de la República en educación. Y los didactas son los organizadores de la vida de los organizadores de la vida, del pensamiento, de las formas de pensar a través de las disciplinas. Y esa historia entonces la comienzo a narrar. Ello me lleva a la publicación de unos libros, artículos. El grupo se nutrió de eso. Luego lanzan un proyecto que era explorar la pedagogía alemana. Hay un profesor de la Universidad de Antioquia, profesor Klaus Runke, que se formó en Alemania y que tiene conocimiento, digamos, de lo que fue el concepto de pedagogía como ciencia del espíritu para los alemanes. Y la tradición inglesa, pues hay un profesor que era parte, está en el grupo todavía, el profesor Javier Sáenz, que hizo su doctorado en psicología en Londres y que hace también, digamos, el rastreo del concepto de currículo en la sociedad inglesa y le aporta al grupo. Pero digamos que eso a nivel del grupo de historia de las prácticas pedagógicas lanzan ese proyecto, se estudian las tradiciones y curiosamente eso no ha impactado el Estado ni ha impactado a la escuela. Es decir, se queda como un trabajo eminentemente teórico y me parece, claro, es un aporte muy importante que le ha hecho el grupo, pero a diferencia de la ciencias de la educación como la disciplina de la nación, las ciencias de la educación inciden en la transformación y formulación de políticas educativas para el Estado francés. Pero quiero señalar que, digamos, si uno hiciera un rastreo de lo que ha sucedido en América Latina, lógicamente que hay una institucionalización del concepto de currículo pragmático norteamericano. Mientras para los ingleses el currículo es la circularidad, para los norteamericanos el currículo es una linealidad. Comienza y termina. Comienza en el nacimiento, cuando se ingresa a la escuela, en el preescolar, y termina cuando llega al mundo del trabajo. Y de ahí para allá no les interesa si el sujeto entra en relación con el mundo a través de sus saberes, entra en relación consigo mismo o con nosotros. No hay una preocupación filosófica por la idea de retorno, por la idea de viaje, no hay una preocupación por qué discursos filosóficos atraviesan ese concepto de educación.
Para ellos el currículo, que es finalmente lo que llega a América Latina, y el caso de Colombia es crucial, porque es lo que domina, digamos, a la institución escolar. Y de ahí que todo se instituye, que el currículo se vuelve norteamericano, un concepto instituyente, que instituye prácticas, que instituye una idea de sujeto, que instituye unas formas de enseñanza, que instituye unas formas de pensar, que instituye unas formas de actuar, etcétera, etcétera. Y digamos que, bueno, frente a todo eso, cuando yo observo por, digamos, mis funciones de asesor en la Secretaría, encuentro que la escuela es prisionera de ese discurso de formalidad, de ese discurso de norteamericano vía el currículo pragmático, lineal, es prisionera y por lo tanto, digamos, allí no hay la posibilidad de analizar y subvertir o dotarse en ellas las escuelas de su propia gestión o de autogestión, de analizar lo oculto que se dan en las prácticas instituyentes, instituidas en la institución. Entonces, todo está regulado y lo que a mí me parece es que hay un entrampamiento del sujeto que anulado, se fabrica y se le fabrica su subjetividad. Tal vez las experiencias más cercanas a la idea de institución crítica, a la idea de contraescuela, la podamos encontrar en los trabajos de las pedagogías populares o de inspiración teología de la liberación. Es muy probable que haya allí experiencias que muestren unas formas de gestión distintas a la gestión dada por la oficialidad. Es un poco, en resumen, lo que pudiera compartir. Claro, esto es mucho más complejo, pudiera ser objeto de pronto de otro encuentro sobre qué implicaciones tiene, digamos, esta idea de currículo lineal en la construcción de un sujeto de docilidad y de conformidad en nuestras escuelas. Y el caso colombiano es crucial. En Colombia los profesores ya no se rebelan. Los profesores marchan porque el salario les preocupa, pero no se rebelan ellos mismos para construir o a través de la construcción de una contrainstitución, de dotarse de formas autogestionarias para gobernarse en ellos. No. Hay un control oculto que los inmoviliza hasta en sus formas de pensar. Listo, Armando, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, quiero preguntar quién más quiere tomar la palabra, participar, hacer algún comentario o pregunta. Entonces, si quieren, pueden en el chat decirme y les doy la palabra. Yo quiero preguntarle a Armando, en este ámbito que nos colocas de la pedagogía institucional como en dos facetas, si no entendí mal la cosa, que la misma pedagogía institucional podría tener, para el caso francés, un elemento, voy a decirlo de esta manera, normativo, es decir, policivo, es decir, institucional propiamente dicho, en el sentido como de la historia de estas instituciones, y un escenario instituyente. Es decir, entonces yo quisiera que tú nos contaras cómo juega esa pedagogía institucional en los dos ámbitos, en la relación de generar una normación, o sea, un tipo de norma de funcionamiento normativo, y en el tema de instituir la vida, que sería como el otro escenario que nos planteas. A ver, digamos que en resumen, la pedagogía institucional sigue conservando su calidad de movimiento crítico. Y cuando hablamos de movimiento crítico, pues lógicamente encontramos el concepto de crítica como el develamiento de eso que se oculta en las prácticas. Crítica es develar, es sacar a flote. Y la pedagogía institucional
al analizar las prácticas instituyentes, saca a flote, ojo, saca a flote las formas de dominación del sujeto y las formas de anulación del otro. Entonces, digamos que no la podemos ver como una pedagogía policiva, y tampoco una pedagogía en el sentido del sacerdote. No, es un lugar de crítica profunda a las formas oficiales de institución, a las formas oficiales de institucionalización de prácticas. Es una forma de análisis de lo instituido desde afuera. Y por eso, digamos que de la pedagogía institucional nace todo lo que se llama y se conoce como el análisis institucional. Análisis institucional que ha sido muy poderoso, muy fuerte, ocupa un lugar muy importante al seno de las instituciones escolares educativas en Francia. Ahora, aquí lo que llama la atención es cómo la pedagogía institucional recoge un concepto de la medicina, el concepto de cura, particularmente de la psiquiatría, se nutre del psicoanálisis y es algo así como lo que sucedió con la pedagogía médica del siglo XVIII, finales del XVIII, mediados del XX. La pedagogía médica con Itard, Jean-Marc Itard y Víctor Segán producirán una forma de entender el cuidado y el acogimiento de aquel que está por fuera de la norma, es decir, lo traen a la norma oficial. Y ese es, en resumen, más o menos, la tesis de ese gran libro que escribe Jean-Marc Itard sobre el caso de Víctor de Ayverón, el niño que encontraron en los bosques de Ayverón y que lo traen al centro de reeducación del lenguaje y lo van introduciendo a la norma oficial. En el caso de la pedagogía institucional, sigue la línea contraescuela. Ellos, pues, en los 70, Althusser escribe hay que acabar con la escuela y él está ahí inscrito en toda esta línea de pedagogía institucional, del análisis institucional. Bueno, mató a las mujeres, es otro problema que no viene al caso. Pero la idea es que se mantiene esa idea muy fuerte de que efectivamente no es que se destruya físicamente la escuela, lo que hay que destruir es las formas y las prácticas de institucionalización oficiales. Que la escuela sea ella misma productora de prácticas de institucionalización a través de la autogestión. Es decir, porque lo otro crea una locura. La locura es producida desde afuera. Es la tesis, digamos, de de Jean Oury y de alguna medida de Guattari, etc. Gracias, Armando. Ahora, la crítica también a la pedagogía institucional y es ahí donde no podemos escapar, es ahí donde entramos en una aporía, es que ella, al ser crítica, por sus dispositivos, comienza también a crear un cierto poder, y recordemos que todo poder termina gobernando hasta los deseos. Listo, Armando, gracias. ¿Quién más quiere participar del diálogo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún elemento que quieran aclarar? Profesor Fabio, por favor, Fabio Fuentes, sigue. Muchísimas gracias y agradezco a todas y todos el espacio que brindan en el seminario. Me interesa mucho comentar con el doctor Armando esta última idea, sobre todo acerca de las más recientes pretensiones de la desescolarización. También entiendo, como él lo señala,
como esta forma de paulatina o progresivamente eliminar esa racionalidad que se va instrumentando en el espacio escolar de manera normativa, que además de todo normaliza y va instituyendo una serie de prácticas y comportamientos en todos los sujetos. Nos institucionalizamos con la escuela. ¿Sí se escucha? Sí, sigue. Ah, muy bien. Bueno, ahí me interesa muchísimo pensar en estas formas en las que la escuela en sí, como espacio público, en una parte, pero también como institución, como órganos de los que el Estado echa mano precisamente para la educación de la población. Es decir, me parece que es más productivo pensar la escuela como paradoja, ¿va? En la que confluyen, por supuesto, fórmulas emancipadoras, pero también fórmulas adoctrinadoras, ¿no? La escuela es eso y es más. Pero a lo que se refiere el doctor Armando, me parece que tiene que ver más con los modelos educativos que en algún modo están implicando las prácticas y los saberes al interior de la escuela, ¿no? El Estado tiene que valerse de la escuela para hacer llegar la educación, para educar a la población. El Estado no puede claudicar a lo que por ley le compete, ¿va? Y se vale de la escuela. Y en eso me parece que eso es importante porque en algún modo tendrían que ver también estas formas de certificación de saberes, todas estas cuestiones de control escolar que todos sabemos. Pero me parece más a lo que se refiere el doctor Armando, tiene que ver con esta racionalidad, con estos modelos que van circulando, atravesando la escuela continuamente, ¿no? Si no se trata de desaparecer la escuela. Me parece que la desescolarización de la educación tiene que ver con la posibilidad de ir reduciendo esa racionalidad que adoctrina, por una parte, que normaliza, que instituye y que nos adapta a ciertas fórmulas. Pero también analíticamente tengo que comprender que la escuela es una paradoja, al mismo tiempo que emancipa, al mismo tiempo que adoctrina. Eso y más. Eso es un comentario que quería decir. Muchas gracias por el espacio. Gracias, profe Fabio. Muy bien, así es. ¿Alguien más quiere tomar la palabra en este momento, hacer alguna última pregunta para este espacio? Bueno, Armando, yo quería preguntar, bueno, no sé si esté también en la conexión de la conferencia del tema específico. Oscar, perdón, hay una pregunta en el chat. Sí, perfecto. Puedes atender ahí. Bueno, de la profesora Ruth Nayibe. Ruth Nayibe, ¿quieres formularla tú misma? ¿O la leo yo? Dice, gracias profesor Zambrano por tan completa disertación. Gracias, Oscar. Sigue. Listo. No, te agradecería si la puedes leer, que estoy atendiendo también otro asunto, entonces te agradecería. Bueno, listo. Bueno, perfecto, gracias. Dice, gracias profesor Zambrano por tan completa disertación. Quisiera saber en este contexto de la exposición, ¿cómo queda el papel de los formadores de maestros, quienes se mueven en esa paradoja entre la formación de pensamiento y la institucionalización gubernamental? Al igual que los estudiantes y los profesores, quien forma a los maestros ve suspendida su creatividad. Es decir, él es un agenciador, un agente
que agencia el discurso oficial. Si uno coge la política pública de educación en cualquier, digamos, en el periodo más reciente, uno encuentra que en el tema de formación, lo que subyace a la organización de sus dispositivos de formación es la idea oficial de formación. En el caso de Colombia lo encontramos en la ley 115 y en la ley 700 y algo. En el decreto reglamentario de la educación en Colombia, ahí está todo lo que tiene que hacer casi un maestro que forma a unos maestros. Y en las reglamentaciones que controlan la calidad de los programas en la universidad y en las escuelas normales, está todas digamos, las disposiciones que se deben cumplir para formar a un maestro. Digamos que la pregunta es si en la línea que nos compartía el profesor Fabio, es cómo desescolarizar, y entendamos la desescolarización como un espacio de libertad, un espacio de autogestión, un espacio de conciencia, un espacio de dotarse, de que los individuos se doten de sus formas de leyes, formas de gobierno para sí mismos. Llegar a ese punto pues implica sobre todo destruir el Estado. De eso no hay duda. Y, claro, no hay otra forma, pero si se crea otra forma de Estado, siempre aparecerá las formas de gobierno gobernando la vida y lo más profundo del ser, de los sujetos. Y curiosamente, por ejemplo, en el caso de Colombia hay una norma, o dentro de las normas escolares hay una que trabaja todo lo que es el gobierno escolar. Y ahí dice la norma cuáles órganos funcionan, cómo debe ser ese gobierno escolar, etcétera, etcétera. Ya, digamos, esa norma en sí misma instituye las prácticas de gobierno en la institución escolar. No deja la libertad para que la institución se gobierne, se autogobierne, gestione su propia forma de gobierno. Todo está absolutamente, me parece a mí, previsto, calculado, determinado, normatizado en función de la disciplina, en función de la gestión y control de las disposiciones de los sujetos. Ahora, hay que crear espacios contrainstitucionales. Sí, hay que crear espacios. Y yo creo que los profesores, que es una experiencia que vengo impulsando en el Valle del Cauca, los profesores pueden escapar a toda esa emprisionamiento que da el discurso normativo, toda lo instituyente desde lo oficial. Hay espacios de creatividad, por ejemplo, como las comunidades de aprendizaje. Allí hay unas formas de analizar esas regulaciones exteriores que determinan las funciones, las maneras de desear, las maneras de actuar, de pensar de los profesores. En esas comunidades de aprendizaje yo comienzo a notar que hay una cierta conciencia de que algo se puede ir rompiendo frente a toda ese dispositivo normalizador y disciplinador vía el Estado. Sí hay, y por eso digamos que la institución, el concepto de institución, es un concepto analizador de las prácticas, es un concepto que desoculta aquello que está oculto a través de las normas, los espacios, la regulación del tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué desoculta la institución? La falta de libertad, desoculta la angustia de vivir sin creatividad, hace visible las ganas de desear, hace visible formas de placer, hace visible un pensamiento
crítico hace visible un pensamiento contra institución oficial. Listo, Armando, muchas gracias por tus reflexiones y preguntas. Yo iba a decir una situación final, pero como para dejarla para próximas discusiones y próximos elementos. O sea, las conexiones entre pedagogía institucional en Francia y lo que puede ser la pedagogía diferencial o diferenciadora, que ese es como un escenario en el cual los otros pedagogos más contemporáneos trabajan. La pedagogía diferenciada que nace en Francia con Louis Legrand en 1987 y 85, luego con la tesis doctoral de Philippe Mérieux en 1987, no piensa la institución, es más, hace parte de ese discurso oficial de la escuela, de ese discurso oficial de las políticas, y lo único en lo que se detiene es en los ritmos de aprendizaje a partir de la diferencia. Hay unos que aprenden más rápido y otros que aprenden menos rápido, etcétera, etcétera. El concepto de diferencia está ahí, pero no es un concepto analizador de las prácticas de institucionalización. Listo, Armando, muchísimas. Si uno interrogara, que es, digamos, las discusiones que tengo con Mérieux, es que efectivamente, pues Mérieux representa la tradición ilustrada, la tradición del Estado-Nación, la tradición de la Escuela de la República, etcétera. Y si bien el trabajo a los aprendizajes se interroga por el sujeto, piensa los valores de la educación para un tipo de sociedad distinta, no obstante, no interroga las prácticas de institucionalización desde afuera ni desde adentro. Listo, Armando, muchísimas gracias por tu presentación, por los comentarios finales que nos haces, las preguntas que nos generas en esta relación y en el poder también traer a este escenario de la red Foucault en la web Latinoamérica el sitio de la educación, el sitio de la pedagogía como un escenario también muy importante para las reflexiones que hemos venido desarrollando. Primero, cercanos al pensamiento de Michel Foucault y trabajando desde ahí, pero también hemos abierto otras conexiones con otras temáticas y otras fórmulas y otras maneras de conexión. Te damos las gracias, Armando. Esperamos que vuelvas a acompañarnos en algún otro momento, en alguno de los espacios, tanto como asistente, escuchando lo que se propone en la red, como también como conferencista, panelista, y porque tus aportes son muy importantes para este trabajo que queremos seguir consolidando. Yo quiero agradecer también, o digamos ya para cerrar este espacio de hoy, pues sí, a nombre de la Red Foucault en la web Latinoamérica, pues agradecer mucho la presencia, el acompañamiento de todos los que a lo largo de este año 2021 han venido participando del seminario, han venido estando presentes y activos en las diferentes actividades y también activos y participando en las redes sociales. Este espacio, pues a propósito de la pandemia y lo demás, pues nos ha permitido crear un canal de YouTube que en el chat de aquí de la sala va a estar para los que no lo conocen, de los que están aquí presentes, pues se puedan suscribir y puedan revisar las conferencias, los paneles, las discusiones que se hicieron durante estos 2 años de trabajo de la red. También, digamos, la información está en diferentes elementos de las redes sociales, Facebook, Instagram, y ahí vamos publicando algunos elementos de discusión contemporánea sobre filosofía, sobre filosofía política, sobre educación, y también son los canales por donde hacemos este ejercicio de divulgación
y de no desconectarnos, así sea en estos momentos que han sido bastante difíciles, y pues no sabemos si con todas estas desarrollos que hay en Europa en estos momentos se vuelvan más difíciles o se compliquen nuevamente ya cuando esperábamos que esta pandemia se empezara a solucionar. El otro escenario que quiero aquí a nombre de todos los colegas que hacemos la coordinación de las redes, agradecer profundamente el trabajo de este año de la profesora Costanza Serratore, que hoy estuvo en la introducción del seminario, que siempre ha estado muy activa, un trabajo constante, un trabajo de coordinadora del seminario, y entonces a ella un agradecimiento muy especial por todo el trabajo del año, al profesor Oscar Espinel de la Universidad Minuto de Dios de Bogotá, también siempre con un trabajo muy fuerte, el profesor Yerko Manzano, profesor de la Universidad de Valdivia de Chile, también partícipe de nuestra red y nuestro equipo coordinador central, a la profesora Agustina Cravioto y Joaquín Venturini de la Universidad de la República de Uruguay, otros profes que han trabajado fuertemente, y un saludo pues muy especial al profesor Edgardo Castro, que es, digamos así, el fundador y también el que nos convoca y siempre está liderándonos en estos espacios de intercambio. Entonces, Edgardo, también para ti muchísimas gracias por todo el acompañamiento, el trabajo y el impulso que nos ha permitido este año de trabajo. Ahí está Edgardo, que nos dio su saludo. Y también a la profesora Silvia Grinberg, un agradecimiento muy especial por el acompañamiento del día de hoy. Un système de règles. Ce n'est pas un mélange